Hemos hablado en casi todos los países latinoamericanos acerca de la cantidad de casos positivos y decesos lamentables que está trayendo en el orden mundial, ni más ni menos que el problema del coronavirus. Pero hay países que han podido controlarlos, hay países que han podido tomar las determinaciones justas y necesarias sin tener que quebrar la economía. Corea del Sur es uno de ellos y por eso voy a tomar contacto primero con nuestra compañera de Santa Fe, Luciana Salcedo. Hola Luciana, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Horacio, buenas tardes. Exactamente, vamos teniendo diferentes panoramas de argentinos en el exterior y en este caso vamos a estar en contacto con un mendocino, estoy hablando de Federico Ahumada, que se encuentra viviendo desde febrero en una ciudad de Corea del Sur, ubicada a 70 kilómetros de lo que es la capital justamente de este país, para que nos dé un panorama acerca de cómo están viviendo actualmente la pandemia del COVID, que según tenemos informado, han logrado justamente controlar esta pandemia. Así que si te Bueno, parece, hablamos con él. claro, hola Federico, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes aquí en Latinoamérica. No sé qué hora es allá en este momento en Corea del Sur. Hola, buenas noches. Acá son las justamente 11:35, bueno, 6:40, 12 horas de diferencia con Argentina, así que acá ya es de noche, 2 horas más adelantada. Eh, Así que por este lado, buenas noches. Bueno, gracias por esta comunicación. Federico, bien te preguntaba Luciana, contanos cómo cambió esta nueva vida en Corea del Sur y qué acciones se tomaron, porque arrancaron con un pico elevadísimo, llegaron a 1000, 2000 casos que después fueron controlando rápidamente y hoy, al menos en los informes oficiales, prácticamente no hay coronavirus en Corea del Sur. ¿Qué es lo que hicieron allá? Bueno, primero que nada, muchos factores que fueron influyendo poco a poco, lo que hoy hace que Corea del Sur tenga pocos casos, aunque no quiere decir que no se hayan dormido en los laureles. Ujú. Eh, en el día de hoy se registraron un total de 50 casos en total, justamente con los casos, 44 casos locales y otro extranjeros. Ujú. Eh, pero básicamente lo que fue para mí ver, lo que yo fui estudiando, viendo, el éxito de Corea del Sur para controlar el coronavirus fue testeos masivos y muy rápidos y también algo de responsabilidad en la ciudadanía coreana. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque el ciudadano coreano, coreana, por ahí es muy, entiende y sigue muchas las reglas del gobierno. Entonces, si hay algo que se va a prohibir o si el gobierno les pide que sean muy cautelosos y tengan que hacer esto y esto, lo van a hacer. ¿Sí? Son muy Eso por respetuosos un de las lado. Y por el normas. otro, Lo que se baja como línea exacto, desde el exacto. gobierno, la población acata, básicamente. Exacto, la mayoría de la población acata y lo sigue a rajatabla. El gobierno puede decir no salgan a lugares libres y seguramente no van a salir, ¿me entendés? Aunque no se haya tomado esa decisión. Eso también hay que entender, nunca se llegó a una cuarentena obligatoria en Corea, nunca se puso una cuarentena obligatoria, sino fueron los testeos masivos. Cuando Corea comenzó con los casos masivos por día, que registraban más de 1000 casos, eh, empezó a testear Corea alrededor de más de 15, entre 15.000 y 20.000 personas por día. Eh, Eso es impresionante. O sea, lo A tomaron, más de que apenas ingresó el coronavirus a Corea del Sur, inmediatamente ya tenían todos los reactivos para realizar los exámenes pertinentes, determinar la curva epidemiológica y hacer el rastrizaje. A esas personas se las aislaban o automáticamente ni siquiera se aislaban. Se hacía el tester y se sabía si tenían o no directamente el tema del COVID. No es que si no presentaba síntomas, primero aislamos y después vemos si estaba enfermo o no. Acá automáticamente era el test inmediato. el test inmediato exactamente y también se aislaba, porque te comento, los primeros casos de coronavirus que fueron en enero, Sí. ¿sí? Pero fueron muy pocos casos, Corea lo podía manejar. El brote comienza en febrero, cuando una mujer decide no hacerse el test, no quiere seguir justamente las normas que tanto sigue el gobierno, la gente coreana, eh,
y decidió volver a su ciudad, justamente en Daegu, donde empezó la epidemia o el fuerte caso en Corea del Sur, y comenzó ahí a contagiar a sus allegados de una iglesia, ¿sí? De una religión que no es cristiana, es otra religión, no recuerdo bien ahora el nombre de la religión, y bueno, comenzó ahí a contagiar justamente al núcleo de la iglesia, a sus allegados, y ahí comenzó a masificarse. Una vez que comienza a masificarse, ahí entran los protocolos y comienza a trabajar más serio el gobierno coreano, en donde comienzan a testear a las personas que se vinculaban a la iglesia, como también a los familiares, amigos, toda la cadena. O sea, vos sos una persona que eras parte de la iglesia, entonces comienzan a testear a tus allegados, claro, a tus familiares. Y lo que mencionabas al principio, el principio también es fundamental, que la población colabora. Es decir, yo creo que ni siquiera el gobierno los tiene que ir a buscar, sino cuando aparecía un caso, ellos mismos se presentaban diciendo yo estuve en ese lugar, yo estuve en tal lado, entonces hacía más fácil incluso me parece la determinación y el rastrillaje. Exacto. Claro, es otra cultura. Exacto. Se puede decir también, esto uno como lo pueda tomar, ¿no? El gobierno coreano a veces tiene como muy observado o está atento o sigue tus pasos. Por ejemplo, hace poco, cuando otras chicas de Argentina que están acá conmigo, estoy en otra universidad, a principios de mes, en marzo, por ahí, habían detectado un estudiante que tenía COVID en la universidad. Sí. Entonces lo que hicieron, para calmar a todos los demás estudiantes, después les informaron los lugares donde había estado el chico anteriormente. Claro, ¿sí? claro. Estuvo en tal lugar. Entonces hicieron como todo un rastreaje bien detalle para saber los lugares que estuvo, para después saber a dónde ir directamente y ver a qué personas estuvo en contacto y que no. Sí, cuando hay colaboración coreano. Queda claro que cuando hay colaboración mutua, gobierno y población, se hace mucho más sencillo. ¿Lucha? Sí, quería consultarle, vos comentabas que los casos comenzaron en enero, por ahí se intensificaron un poco en febrero, que fue justamente el mes en el cual vos llegaste a Corea. ¿Te hicieron algún tipo de control? Eso por un lado, y después consultarte si cambió un poco tu rutina con toda la pandemia. Vos sabés que no me hicieron ningún control cuando llegué. Solamente me tomaron la temperatura y ni siquiera me tomaron cada una por persona, sino que pasábamos todos por una fila y ahí tenían como una cámara que ya registraban la temperatura de la gente y nada más. Cuando llegué, ¿no? Voy a repetir, nunca hubo cuarentena obligatoria, entonces uno podía hacer su vida normal, digo entre comillas normal, porque los teatros estaban cerrados, algunos monumentos estaban cerrados, donde podrían haber gente que se aglomerara muy conjuntos, estaban como cerrados, ¿no? Pero los trabajos seguían estando igual, los subtes estando igual y demás. Yo, por mi parte, evitaba ir a lugares donde había mucha gente, ¿no? Cabe recordar, Seúl, que es la capital, donde concentran más de 10 millones de personas, solamente Seúl, en ese tiempo no tenía muchos casos registrados, solamente pocos. Hoy por hoy es donde se registran 50, 40, 45 casos por día. Pero bueno, cuando llegué no me hicieron ninguna revisión, ni test, nada. Hoy por hoy sí se está haciendo, porque bueno, Corea no ha cerrado su frontera. Entonces todo aquel extranjero que llegue a Corea, sí o sí es obligación, tiene que ser cuarentena. Mira vos. El gobierno le provee un lugar que lo tiene que pagar, que son alrededor de $200, $300 por 2 semanas, pero es un lugar donde el gobierno, vos pagás eso y el gobierno te va a mandar comida, te manda, o sea, te mantiene. Correcto, entonces vos sabés cuáles son las leyes si uno tiene que viajar a Corea del Sur. Ya sabe que tiene que viajar y someterse a una cuarentena, que tenés que abonar entre 200 y 300 dólares para prevenir al resto de la población. ¿Ha traído este modo en Corea del Sur de operar, actuar entre lo que es pandemia, que no es cuarentena, que es muy distinto, es pandemia, no cuarentena, y por ende, ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido la economía? ¿Has visto problemas de cierre de negocios, de empresas? ¿Ha habido desocupación culpa de esta pandemia? ¿Funcionó todo igual? Funcionó todo igual, no hubo desocupación, no hubo nada por el estilo, porque te voy a repetir, el arma fuerte que tuvo el gobierno coreano, Corea, fue los testeos masivos y rápidos. Corea es un país chico. Corea
si vamos a lo que es geográficamente, Corea es igual a Catamarca. Igual a Catamarca, la provincia de Catamarca, ¿sí? Pero tiene más población que Argentina. Argentina claro. tiene 44 millones de población y Corea del Sur tiene 51 millones. O sea, toda la población concentrado en una densidad, más. Tal cual, en una densidad como una claro. provincia, concentrado más gente de Argentina. ¿Te imaginas si esto fuera así acá? Estaríamos todos aniquilados del contagio. No podemos controlar el AMBA y Capital Federal. Exacto. ¿Te imaginas lo que sería eso, no? Exacto, por eso fue el arma fundamental, fue los testeos masivos de Corea del Sur. Testear más de 15.000 a 20.000 personas por día, que es algo impresionante. O sea, uno puede ir al hospital, testearse y al ratito te van a decir si tienes COVID o no. Eso también está bueno porque también el gobierno coreano te invita a que vayas al hospital, que no sientas miedo, que no te, a los extranjeros, por ejemplo, nosotros, si nos sentimos mal, no nos van a cobrar, bien, nada por el estilo, que podemos ir, porque lo principal es que no se expandan. Fede, lo que yo no entiendo a veces de... Sí, decilo, completa la frase. ¿Lo que no entendés? Lo que yo no entiendo a veces del gobierno coreano, justamente porque hoy siguen habiendo casos. El gobierno coreano tiene miedo de un rebrote para el próximo invierno. Eso es una realidad. Tiene miedo de un próximo rebrote. Están muy atentos, pero a mí me impresiona que si bien tienen miedo a un próximo rebrote, no hayan cerrado discotecas, porque hay discotecas, no han cerrado... Cuando se hacen las cosas, cuando se hacen las cosas bien de arranque, se hacen las cosas bien de arranque. Nosotros no teníamos el dinero para los testeos masivos, o ellos pudieron adquirirlo tiempo antes y tuvimos que atarlo con alambres, lo que siempre se hace. Y bueno, las consecuencias están a la vista. Lo que pasa también, lo que pasa es que también Corea tiene experiencia un poco en esto, porque recordemos que Corea tuvo otros coronavirus, tal cual, que bueno, que no se masificaron tanto como como fue el SARS y el MERS. Sí, que fue el MERS, que tuvo un poco más de miedo, y entonces ya se fueron preparando un poco. Ya estuvieron prevenidos. Ok. Fede, exacto, te mando un cariño. Hecho, Fede, muchas gracias por esta comunicación, porque tenemos también otras personas que están aguardando. Ha sido esclarecedor y muy enriquecedor. Gracias por mostrarnos cómo se hacen las cosas bien en otros países para que todo siga funcionando. Te mando un cariño grande, cuídate en Corea del Sur. Espero que vuelvas, si no Luciana se larga a llorar, ¿no es cierto, Luciana? Gracias a ustedes por invitarme, y nada, fuerza a Argentina, que en estas cuestiones así las extraño un montón a mi país, y bueno, espero que todo se resuelva bien y que todo sea para mejor. Gracias, querido Fede, muchas gracias, ¿sí? Bueno, Luciana, ahí teníamos excelente este interview de un argentino en Corea del Sur, en donde ni más ni menos tenés la posibilidad de saber, o nos brinda la posibilidad de conocer cómo hacen los países que ya tienen experiencia en este caso. Exactamente, me pareció interesante, como ya habíamos tenido hace un par de semanas, la visión de los argentinos. Habíamos estado hablando con un argentino justamente en Nueva Zelanda. Ahora tenemos la visión de un argentino en Corea del Sur para mostrarnos justamente la realidad de estos países con una visión argentina. Y ha sido muy clarito y muy conciso, Federico. Le mandamos un cariño enorme. Gracias, Luciana. Hasta la próxima. Seguimos con más en esta edición latinoamericana de El Explorador para todo el continente americano.